me ibas a contar por qué Belgrano en definitiva no decide seguir a Córdoba y sí plantarse en Tucumán. Dorrego seguramente fue el otro protagonista que influenció notablemente en Belgrano para quedarse a pelear en Tucumán. Tristán decide avanzar en ese sentido a Tucumán con toda su fuerza directamente, dejando una pequeña guarnición en Jujuy y algunos pocos hombres en Salta. Y de esa manera es entonces como lo tenemos, a Pío Tristán acá pisando los talones, las puertas de la ciudad, y Belgrano viendo cómo hace para contener esta marea que se le viene encima. Dale, contame cómo sigue. Bueno, dale. Ok. Juan, veníamos charlando de cómo se habían sucedido todos los hechos desde Cochabamba, Goyeneche con parte de su fuerza en Potosí, Tristán viniendo aproximadamente con 3.500 soldados, cómo Belgrano en Yatasto toma de Pueyrredón el ejército del norte muy diezmado, de cómo incluso también va Dorrego a Buenos Aires a contar sobre esta situación, en la escaramuza de las piedras, de la toma como prisionero de Huici, el intercambio de cartas y de cómo se habían planteado ambos ejércitos y de ahí cómo sigue. Bueno, creo que hiciste una reseña bastante interesante sobre todo lo que hemos venido conversando en este tiempo. Bueno, ahora vamos a seguir un poquitito lo que dicen algunos cronistas sobre el tema este. Vos sabés, lo habíamos conversado también, que de ellos hay dos cronistas importantes que han tratado el tema. Uno es Mariano Torrente y el otro es Andrés García Camba. Mariano Torrente nunca estuvo en América. Pero que es una fuente importante. Pero una fuente importante porque es la historiografía oficial de Fernando VII del tema. Bueno, Mariano Torrente dice que Tristán se introdujo a invadir la provincia de Tucumán y que pasó la noche anterior al combate del 24 de septiembre en Tapia. De allí se basa también García Camba y también le repite de que Tristán habría hecho noche en Tapia, ¿sí? Tapia es a la entrada de Raco, ¿viste? Sí. Bueno, en realidad, si nosotros nos basamos en las fuentes nuestras, tanto La Madrid como Paz, en sus memorias, que ambos estuvieron presentes en la batalla de Tucumán, dicen que en realidad Tristán hizo noche en los Nogales, no en Tapia, mucho más allá. Y es mucho más fácil, más creíble lo que dicen nuestras fuentes que las realistas, porque como te decía, la más inmediatez es en que haya sido en los Nogales. Además, por la velocidad a la que se movió Pío Tristán el día 24, además, no daba tiempo para que estuviera en Tapia. Además venían muy cerca nuestros, entonces las tropas españolas sí se movían a una muy buena velocidad, entonces tenían tiempo de llegar hasta los Nogales. Entonces estaban haciendo noche en los Nogales. Bueno, ahora, ¿cómo estaban compuestas nuestras tropas a todo esto? Porque hemos hablado un poquito de los realistas, hablamos cómo estaba conformado el ejército de Pío Tristán. Bueno, ahí nos tenemos que basar en Belgrano, que a principios de agosto de 1812, antes de que empezara el éxodo jujeño, él le escribe al gobierno dándole un parte de cómo está conformada su tropa. Hace una especie de inventario, de reconto de todas las tropas que tiene disponible para combatir en su ejército. 816 infantes. Obviamente ya toma la decisión de combatir acá. No, eso fue a principios de agosto de 1812, estando en Jujuy. Antes del éxodo jujeño. Antes del éxodo. Entonces él dice, ¿qué tiene? ¿Con qué dispone de hombres, de efectivos? Dice, bueno, 816 infantes, dice 282 pardos y morenos patricios, dice, en cuanto a caballería, tengo húsares de la patria,
en 202, 201, y tengo dragones de la patria 221, más 44 de artillería. Si uno suma aproximadamente todo eso, nos dan 1500, poco más de 1500, que eran la fuerza que tenía Belgrano en capacidad de soldados efectivos en su ejército. Pero también dice que tiene entre ausentes y enfermos. En ese momento, ¿te acordás que en esa época la fiebre terciana, el chucho, Sí, era además realmente sin impacto? por el clima Y el típico clima del norte, Juan. los tenía en cama muchos soldados y no estaban en capacidad de combatir. Ausentes deben haber sido desertores seguramente, que se han ido o habrán ido con permiso quizá y sin volver, o a Buenos Aires, o a Córdoba, a Tucumán. Tenía más de 200. Por lo tanto, 1300 tenía para combatir. Ahora, ¿qué curiosidades tenemos de este parte de Belgrano? Mira lo siguiente. Él divide, dice, 816 infantes y más de 200 pardos y morenos, que también eran infantes. Ahora, ¿por qué no junta todo y dice tengo más de 1000 infantes? Que sería lo más razonable pensar. Sí. Bueno, en esa época, el batallón de castas, los negros, pardos y morenos, se los segregaba, es decir, no se los ponía juntos dentro del mismo paquete, Exacto. se los ponía aparte. Entonces, como una unidad independiente. Eso es por un lado. Y por el otro también, ¿por qué lo hace Belgrano esto así? Los pardos y morenos no habían estado en Suipacha, no estuvieron en Huaki, y aparecen recién ahora. ¿De dónde salieron nuestros pardos y morenos? Uno se preguntaría. Bueno, cuando Belgrano les pide refuerzos a Buenos Aires, lo que le mandan es lo que hay. En realidad había más, pero le mandan los pardos y morenos. Era un cuerpo medio que nadie lo quería muy mucho, eran los negros. Y para no desprenderse de los granaderos a caballo que recién estaban formando en Buenos Aires y de otros cuerpos de infantería importantes, le mandan los negros a Belgrano para que dejen de molestar. Ahora vos fíjate, estos negros serían los que se cubrirían de gloria en Tucumán, o sea que pelearon bastante bien acá, a pesar de que allá los tenían medio segregados. Segregados. Se los manda junto con el comandante Superi, que fue el jefe de los negros en la batalla de Tucumán. Bueno, y vos fíjate, ¿por qué segrega Belgrano y dice tengo húsares y tengo dragones? Y en ese momento Belgrano había ordenado que se conformaran los dragones y que todos los húsares pasaran a ser dragones para darles más flexibilidad y más versatilidad en el combate. Además por el terreno, porque podían a caballo o a pie. Exacto. Bueno, no sabemos por qué, pero muy probablemente Belgrano, quizás ese traspaso que ya ha ordenado no se lo haya terminado de efectivizar completamente y hayan estado todavía en tránsito de que todos conformaron un mismo cuerpo de Al dragones. momento de la batalla estaba la transición. Estaban siendo antes de la batalla fue esto. Bien. Agosto de 1800. Estamos en agosto. Y después tenemos la artillería, 44. Vamos a hablar un poquitito de la artillería. Al poco tiempo de llegar Belgrano, llega también al ejército del norte el barón de Holmberg, veterano de las guerras napoleónicas, se la daba de que manejaba el tema de artillería, que sabía de artillería y sabía fundir cañones, cosa que acá fundir cañones era una cosa rarísima. Instalaron en Jujuy una fundición de cañones, pero de bronce. Parece que fundir bronce era más fácil o más digamos, manejable que fundir hierro. Entonces fue así que en los 4 meses que Holmberg estuvo en Jujuy, lograron fundir 4 culebrinas de bronce. Nos comenta Mitre en todo esto. Estas culebrinas de bronce, de las cuales 3 funcionaron bien, y aparentemente una no le salió muy bien, que digamos, y no se la pudo utilizar. Bien. Entonces las culebrinas eran como cañones, nada más que más angostitos y bien largos. Así que, digamos, el calibre no era muy grande, eran sobre todo para piezas de campaña. Y ya estaban medio pasadas de moda en Europa las culebrinas, pero acá se las seguimos usando un tiempo más. ¿Y el alcance? Un alcance mediano, tampoco tenía muy gran alcance, pero era lo que había y lo que se podía hacer. De los 6 cañones que tenía Belgrano, sumarle estas 3 culebrinas de bronce, se le subía un 50% la capacidad de fuego a la artillería, lo cual era importante. Bien, ahora ya sabemos, Juan, más o menos cómo estaba dispuesto el ejército español, el ejército argentino, pero cómo se suceden las cosas. En definitiva, ¿quién da el primer paso en esto de la batalla? Bueno, ya estamos en esta etapa donde podemos hablar de quién dio el primer paso. Pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar un poquitito, para retroceder, desandar un poco el camino andado y hablar un poquitito sobre lo que Mitre dice de todo este andamiaje, este movimiento, esta estrategia cruzada, este juego de truco entre Belgrano y Pío Tristán. ¿Te parece? Tiene una visión diferente. Bien, bastante interesante. Fíjate, ¿qué dice Bartolomé Mitre, que también fue militar? Él considera que hubo errores, tanto de Belgrano como de Tristán. En primer lugar, en Jujuy, ¿qué hace Belgrano? Él se queda en Jujuy con el grueso del ejército y destaca una vanguardia hacia la quebrada de Humahuaca. Humahuaca de Jujuy distan aproximadamente 130 kilómetros, ¿sí? Importante. Importante la distancia. Bueno, sí. En esa época
un ejército podía avanzar a lo sumo 50 kilómetros diarios, es decir, aproximadamente 10 leguas en la época, a toda máquina, ¿no? O sea, prácticamente sin descansar. Entonces vos imagínate que entre Jujuy y Humahuaca Teníamos 3 días. tenés 3 días para recorrerlos prácticamente a la distancia. Entonces, ¿qué dice Mitre? Si en algún momento la vanguardia necesitaba el respaldo del resto del ejército hasta que se entere y se ponga en marcha y llegue, 3, 4 días fácil. La vanguardia se pierde en todo esto. Claro. Situado Belgrano en Jujuy con el grueso de su pequeña fuerza, teniendo adelantada su vanguardia sobre Humahuaca, se hallaba en una posición sumamente peligrosa, desde que contando solo con 1.300 hombres escasos, marchaba sobre él un ejército compuesto de doble número, mejor armado y disciplinado y muy superior en artillería. Si Tristán hubiera avanzado con todo el grueso de su ejército, la vanguardia patriótica habría sucumbido, pero afortunadamente cometió otro error mayor que el de Belgrano, que fue adelantar una columna ligera como de 700 hombres, que los españoles en su orgullo consideraban suficientes para iniciar su conquista. General Bartolomé Mitre. Entonces dice, muy probablemente, si Tristán se avivaba y atacaba con todas sus fuerzas a la vanguardia nuestra, la despedazaba. Pero dice que cometió otro error, Tristán peor que el de Belgrano. ¿Qué fue? Adelantar una vanguardia de 700, 800 hombres a mando de Huici para cuerpearla a la nuestra, prácticamente, que estaba en la quebrada de Humahuaca. ¿Y en qué se basa eso, Mitre? Mitre se basa en su experiencia militar, pero he aquí lo siguiente, en esa época se estilaba que no avanzaba un ejército completo como pretende Mitre. Siempre se mandaba una vanguardia como para que vaya inspeccionando el terreno enemigo que se va pisando, para ver qué hay, para evitar que caigan emboscadas sobre el ejército y se pierda entero. Sí, lo que pasó en el combate de las piedras. Lo que pasó en las piedras. Vanguardia con vanguardia. Se estilaba Vanguardia en la guerra con napoleónica, se estilaba también en todo, o sea que no es desacertado mandar vanguardia. Si es desacertado lo que hizo Belgrano, distanciar tanto, tanta distancia, tanto territorio entre la vanguardia y el resto del ejército. ¿Hay algunas otras ejemplos de esto, Juan, que observa Mitre? Seguro, hay muchos más, pero lo conversamos enseguida, ¿te parece? Dale. Juan, veníamos charlando de las particularidades que había observado Mitre en cuanto a las estrategias de ambos generales, tanto de Belgrano como de Pío Tristán, en cuanto a sus avanzadas, a cómo posicionaron el grueso de la fuerza, la avanzada, la retaguardia y sus críticas al respecto. ¿Tenés algo más para contarme? Sí, vos, acuérdate que hemos empezado hablando de cómo estaban puestos los ejércitos en la víspera de la batalla. ¿Sí? Tristán hace noche en los Nogales, el 23, contra la versión realista de que habría hecho noche en Tapia, ¿sí? Fue realmente en los Nogales. En eso también coincide Mitre. A la mañana del 24, bueno, esa noche del 23, digamos, Belgrano mueve todo su ejército hacia, digamos, lo forma a lo largo de la actual avenida Sarmiento. ¿Sí? Sarmiento y Salta, más o menos. Sarmiento y Salta, entre Salta y Muñecas, donde venía desembocaba la ruta que venía de los Nogales, que venía de Salta, esperando el embate realista. No pasa nada, van a dormir a la noche y deja una observación al ejército realista, observando por las dudas no se les ocurra hacer un ataque nocturno. Esa noche todo el mundo en la plaza casi no duerme. Al día siguiente temprano, nuevamente el ejército se aposta sobre la avenida Sarmiento. Pero los realistas no aparecen. Entonces Belgrano, viendo que no aparecían, lo agarra a nuestro compatriota, a Gregorio Arauz de la Madrid, y le dice que con 12 dragones, a caballería, vaya hasta los Nogales lo más cerca que puede y vea qué ha pasado con Tristán, que no aparece. Era como unidad de reconocimiento. Claro, entonces así fue como Gregorio Arauz de la Madrid se transformó en el vigía de la batalla de Tucumán, ¿no? Entonces toma esos 12 y empezó a hacer estas misiones de reconocimiento y de comando que le gustaron hacer tanto durante toda su vida, ¿no? Valiente, enfrentarse solo en mano a mano con la avanzada realista, insultarse, tirotearse, capturarse, esas cosas le gustaban mucho a la Madrid y le agarró a partir de la acción de Tucumán. De esta encomienda. Ahora volvamos a Mitre. Mitre nos cuenta entonces qué pasó con las avanzadas, que estamos hablando de la quebrada de Humahuaca, de Jujuy. Nos cuenta también un poquitito lo de las culebrinas de bronce que hizo fundir el barón de Holmberg. Y también nos cuenta otra curiosidad, que viene al caso mencionarla, que
hacia la previa de la batalla de Tucumán, que es con respecto a la vanguardia. En un momento determinado, la vanguardia, cuando llega a Belgrano, estaba al mando de Juan Ramón Balcarce, a quien ya dijimos, Belgrano Sí, no quería quería ni ahí, uno era morenista, el otro era saavedrista, no habían hecho mucho nada por agradarse. Belgrano, cuando lo vio al frente de la vanguardia del Ejército del Norte, le pregunta a Pueyrredón y le dice, che, ¿y este qué hace acá? Y Pueyrredón le dice, no, un tipo valiente, es un tipo patriota, yo lo mantengo así porque realmente es bueno en lo que hace, así que hay que mantenerlo. Y él le da una carta de confianza, por llamarle así. Belgrano lo mantiene. Hasta que Balcarce le empieza a mandar partes desde la avanzada patriota en Humahuaca. En muchas partes esto no le cayeron muy bien a Belgrano, parte porque quizás Balcarce se atribuye méritos que no tenía, fanfarroneaba un poco, o intentaba infundir el miedo diciendo, en cualquier momento se nos vienen los enemigos, ¿qué vamos a hacer? Y no sé, Belgrano se cansó de Balcarce en un momento determinado, lo tachó de cobarde y lo mandó a sustituir por el mayor general del ejército, por Eustoquio Díaz Vélez. ¿Y qué justificación dio Belgrano para todo esto que se le explica al gobierno? Dice, no, mira, para mí este es un cobarde, este tipo es un inepto. Es más, si ustedes se acordarán, cuando yo asumí, dice Belgrano, yo tuve que ir a asumir en Yatasto. ¿Y por qué en Yatasto? Porque el general Pueyrredón fue a Yatasto alarmado por los informes y los partes de la avanzada de la vanguardia, al mando de Juan Ramón Balcarce, de que se nos venía en cualquier momento encima el enemigo, entonces por cobarde, por no querer enfrentarse, nos ha hecho perder todo este territorio. No, yo no quiero que me pase lo mismo, entonces ahora lo sustituyo, lo cambio y listo, y pongo a otra persona de mi confianza. Y así es como se lo saca de encima a Juan Ramón Balcarce. Y una justificación más que válida. Una justificación válida. Ahora bien, dice el general Paz, Belgrano fue medio injusto con Balcarce porque en la época en la cual estaba el general Pueyrredón en el ejército, no era Juan Ramón Balcarce el jefe de la vanguardia, sino que era Eustoquio Díaz Vélez. O sea que claro, no ¿a quién puso al frente? ¿A quién puso al frente? Exacto. Entonces, bueno, quizás haya sido todo un pretexto de Belgrano para sacárselo de encima y con una justificación válida. Exacto. Bueno, después tenemos entonces el episodio del éxodo jujeño, donde nos cuenta también Mitre que el ejército, la tropa, bajaba desmoralizada, sufriente, con muchos enfermos, sin ganas de nada, hambrienta, con sed, incluso con desertores. Con frío, con desertores. Dice que el único que no pegaba con todo este espíritu del ejército era el mismo Belgrano, que estaba justo al lado donde hacía falta, del lado de los que estaban por desertar para darles ánimo, y al que desertaba lo fusilaba sin ninguna contemplación. A 2 soldados que se separaron de la columna los hizo pasar por las armas. A un oficial que, encargado de sostener a Salta hasta último momento y que había abandonado su puesto sin ver la cara del enemigo, lo remitió preso a Buenos Aires, con causa abierta. Otro tanto hizo con el comandante del parque, bajo cuya dirección se incendiaron 2 cargas de municiones, produciendo en el campamento una detonación que hizo creer en un ataque nocturno. General Bartolomé Mitre. Del lado de aquellos que flaquecían un poco, que tenían miedo, para infundirles ánimo, donde había un problema con una carreta que no podía funcionar, estaba al lado empujándola, es decir, una persona que se la mantenía, era el espíritu vivo del éxodo jujeño, el mismo Belgrano, al lado, mano a mano de sus soldados, ¿no? Tomando las decisiones más drásticas que hubiera que tomar en ese momento. Bien, una vez que ya el ejército bajó, sí. Habíamos hablado sobre la pequeña escaramuza que en el río de las Piedras. Sí. ¿Mitre hace alguna observación al respecto? Sí, él dice que se llega a las Piedras después de haber vadeado, haber cruzado el río Pasaje, que es el río quizás más caudaloso que en el camino hacia Salta. Este río Pasaje, en una época, era el límite entre Tucumán y Salta, como lo señala Mitre. Después, por tratados interprovinciales, el límite se lo trajo más hacia acá, se redujo un poco a la provincia de Tucumán en ese momento. Pero bueno, era el límite, se lo cruzó, y nos cuenta también de que el Belgrano tuvo el buen tacto de acomodar el ejército a orillas del río de las Piedras de forma tal de que pudiera estar presente y sobreponerse a cualquier sorpresa o ataque enemigo, y gracias a eso fue lo que se produjo
la victoria de las piedras, ¿no? Los enemigos a este ataque se pusieron en fuga y los acuchillamos más de 2 leguas hasta cerrar ya la noche. Se les tomaron bastantes prisioneros y mataron más de 30 hombres. A favor de esta ventaja, nos dieron tiempo para retirarnos sin precipitación, a pesar del corto número de nuestras tropas, pues no pasaban de 900 infantes y como 200 hombres de caballería. Llegamos a Tucumán a mediados de septiembre y seguidos de cerca por el ejército de los españoles, que constaba de cerca de 5.000 hombres, por cuya razón nuestro general en jefe estuvo decidido a continuar su retirada hasta Córdoba. General Gregorio Arauz de la Madrid, Memorias. Y también cuenta Mitre que aprendiendo de la gran distancia que tenía entre avanzada y ejército, el grueso del ejército que tenía en Jujuy y en la quebrada de Humahuaca, acá no. Acá realmente las distancias fueron no más de 2 leguas, 10 claro, kilómetros. Que eran 10 kilómetros, porque cuando atacó la avanzada realista estaban cerca, cuando retrocedió. Y de esa manera se dio cuenta de que se podía auxiliarla. Ahora, un tema que Belgrano no sabía era a qué distancia venía la avanzada realista del grueso realista de Tristán, ¿sí? Porque ¿y eso quién le informaba? La avanzada, ¿la retaguardia nuestra? No había forma, porque tenías que atravesar la retaguardia realista para saber a qué distancia viene Tristán. Claro. Entonces, una de las grandes intrigas, él se imaginó que, bueno, Tristán debe estar medio lejos porque de estar cerca hubiera acudido rápidamente en auxilio de su vanguardia. De la avanzada. No lo hizo, pero dijo también, dice Mitre que pensó Belgrano de que, bueno, a raíz de las piedras, Tristán va a aprender, y a raíz de que le hayamos capturado a Huici, va a aprender y va a juntar esa distancia que hay entre su grueso y la avanzada a los fines de poder aprovechar como lo hicimos nosotros. Claro, Entonces, de tener una respuesta rápida de solución y de apoyo. Ante algún ataque eventual. Y eso fue realmente lo que se esperaba que ocurriera en cualquier momento. Y Belgrano fue así cuando se encuentra en la encrucijada con ese problema, de decir, bueno, ¿a qué distancia lo tengo a Tristán? ¿Y a qué distancia la tengo a la avanzada realista? Y ahí es cuando empieza ya, después de las piedras, coincide Mitre también, a pensar Belgrano cómo hacer para no entregar todo este territorio a los realistas, para no escapar de Tucumán como lo hizo de Salta y para no tener que reeditar un éxodo jujeño acá también en Tucumán. Y es allí cuando resuelve mandarlo a Juan Ramón Balcarce a Tucumán para que vea cómo está la cosa acá en Tucumán. Bien, algo que me queda pendiente. Primero que me cuentes cuál fue el hecho clave por el cual Belgrano decide primero decide avanzar por el camino de las carretas y no por el camino que incluso Huici estima cuando lo baja por trancas y lo toman prisionero. ¿Por qué Belgrano decide tomar el camino de las carretas? ¿En base a qué? Bueno, pero eso lo conversamos ahora en otro lugar, ¿te parece? Dale. Bueno. Habíamos quedado justamente en una pregunta crucial, al menos para mí. ¿Qué es lo que le hizo decidir a Belgrano tomar el camino de las carretas y no el de las postas? Bueno, vamos a ver en esto, lo siguiendo a Mitre un poquitito. Belgrano presencia y padece a la par de todo el pueblo jujeño y de su ejército lo que significa esta retirada, que realmente fue importante, exacto. No quiere volver a repetir esta imagen, ve el combate de las piedras como una señal, un signo de que las cosas pueden llegar a marchar de otra forma distinta, y empieza a concebir la idea de emboscar o atacar la vanguardia realista que era vulnerable, por lo que ya se había demostrado en las piedras. Sí. Él pensaba, si yo puedo descalabrar la vanguardia realista, lo freno a Tristán, que es lo que importante, lo que necesitamos en Buenos Aires. No solo vulnerable, sino hasta un poco imprudente. Exacto. Al mando de Huici. La captura de Huici lo envalentona un poco más a Belgrano, porque ya, bueno, era otro elemento importante a tener en cuenta. Entonces llega a la encrucijada y dice, bueno, ¿qué hago? Y no sabía muy bien qué hacer. Ya estaba dando vueltas en su cabeza la idea de resistir, de pelear, de dar vueltas, pero necesitaba el apoyo, necesitaba el respaldo de todo un pueblo, necesitaba el respaldo de Tucumán. Para ello decide comisionarlo a Balcarce, para que Balcarce, desde la encrucijada, llegara a Tucumán al día siguiente aproximadamente, bajando por donde pudiera. Entonces, pero mientras tanto no se queda en la encrucijada. Belgrano dice, bueno, ¿qué hago? Y bueno, por las dudas, mientras vemos qué es lo que voy haciendo, voy avanzando y avanza por el camino de las carretas, no el camino de las postas. De esa forma, medio que engaña al enemigo y medio que también da como que va a cumplir la orden del triunvirato para dirigirse a Córdoba.
a la espera de las novedades de Balcarce. Entonces él baja un poco la velocidad que venía, despacio, viene por el camino de Burruyacu, que le lleva varios días llegar hasta acá, y lo va haciendo despacio para darle tiempo a Balcarce que pueda reunirse con los tucumanos. Paralelamente la familia Arauz se moviliza completamente, como ya lo hemos visto también, para evitar que Belgrano abandone la provincia. Y mientras tanto Belgrano va preparándose para ir al segundo lugar. Cuando llegara a la altura de Alderetes o de la banda del río Salí, vería si o cruza el río Salí, entrando hacia a Tucumán. Santiago. Entrando hacia Tucumán, entrando a Tucumán, hacia la derecha, o si sigue hacia la izquierda, bordeando el río Salí, hacia Santiago. Bien, entonces ahí cuando decide quedarse. Es ahí cuando ya batalla. recibe, cuando Balcarce llega a San Miguel de Tucumán, se entrevista con los miembros de la familia Arauz, los cuales él ya los conocía, en cuanto había sido instructor de milicias en la época del Marqués de Sobremonte. Lo querían, había dejado muy buenas amistades acá. No se sabe muy bien si ya los convenció o si los mismos tucumanos tampoco querían saber nada con que Belgrano se fuera o que los obligara a hacer un éxodo, y que deciden enviarle una comitiva a Belgrano formada por la familia Arauz, tanto por Bernabé como por Pedro Miguel Arauz, y lo encontraron a Belgrano en el camino, bajando desde la encrucijada por el camino de Burruyacu, y se entrevistaron con él justo en compañía con, probablemente Balcarce haya vuelto con ellos para acompañarlos, Díaz Vélez, Dorrego, y todos ellos resuelven en ese momento convencerlo a Belgrano, que no estaba muy lejos de que lo convencieran, ¿sí?, de que era mejor quedarse acá y hacerlo. A todo esto, el 7 de septiembre, unos pocos días antes de que Belgrano entrara a Tucumán, a la San Miguel de Tucumán, él, abriendo un poco el paraguas, resuelve escribirle al primer triunvirato y explicarle esta idea loca que había concebido, no del todo, pero dice, bueno, mi idea sería aprovechar que la vanguardia realista ya no lo tiene al coronel Huisi, sino que está comandada ahora por el segundo de Huisi, que es el coronel Llano, sorprenderla y atacarla con todo mi ejército, porque esa es la fortaleza que tenemos nosotros. Entonces, me voy hacia la derecha, hacia la izquierda, para ver si me siguen, ¿sí?, y mientras tanto, despacio, en cualquier momento, me paro y los ataco. Medio imprudente lo que decía Belgrano, porque él no sabía qué distancia tenía el ejército grueso de Claro, Tristán. él no sabía de qué distancia tenía la vanguardia de la fuerza principal. Porque si ahora corrió el riesgo de que lo mismo que les pasó a los realistas en las piedras, nos pase a nosotros con ellos, o sea que era medio imprudente. Pero de todas formas, él ya le está diciendo medio al triunvirato, señores, guarda que aquí yo voy a dar batalla. A la vanguardia, está bien, voy a dar batalla. A lo que venga. A lo que venga. Entonces, más o menos ya está abriendo un poco esa perspectiva. Entonces es así como Belgrano empieza a descender por el camino de las carretas. Es así como la vanguardia realista, después de haberlo perdido a Huisi, aprendió definitivamente, se vuelve más circunspecta, como dice el general Paz, espera que venga el grueso de Tristán y a poca distancia empiezan a avanzar juntos, y es así como todo el ejército realista, el grueso del ejército realista, confluye en los Nogales en la noche del 23. Mientras tanto, ya hacía más de una semana, son varios 10 días aproximadamente, que Belgrano ya estaba en Tucumán, que ya había resuelto enfrentar a los realistas, que ya no bien había cruzado el río Salí, que es un poco cruzar el Rubicón para Belgrano, les había mandado al gobierno diciéndole, señores, yo acá me la juego, ¿sí?, donde ya el trabajo de instrucción con las milicias se estaba concretando por medio de Balcarce. Por medio de Balcarce y de Julián Paz, el hermano del general Paz, y donde todo el ejército ya se le había transmitido ese espíritu patriótico que tenían los tucumanos y ya se había terminado esta mala onda con la que venían, este bajón en la moral, ¿no? Acá se pudieron más o menos, las tucumanas actuaron para remendar los uniformes ajetreados que venían los soldados, de darles la comida que estaban necesitando, la bebida, y de darles todo el ánimo que necesitaban para salir a enfrentar a un enemigo que venía victorioso y venía convencido y venía seguro de que se iba a llevar puesto. Entonces, todo lo que también puede decirse que la gestión que hizo Balcarce en Tucumán fue bastante buena. Fue bastante exitosa y que contagió de ese entusiasmo a todo el ejército. En eso también tenemos que ver la actitud de Dorrego. Dorrego, un tipo muy entusiasta, que contagiaba. Transmitía mucho fervor, transmitía Exactamente. Pasión, transmitía seguridad, transmitía ánimo. Exactamente, tenía un carisma muy especial y que eso lo llevó a contagiar al resto de la ciudadanía tucumana. Y así fue como San Miguel de Tucumán se preparó entre el 23 y el 24 de septiembre con mucho entusiasmo, con mucha confianza en que iban a tener una victoria, a pesar de que nada les daba a indicar que iba a ocurrir eso el día siguiente. Dale, me gustaría que comencemos después y me cuentes qué pasa una vez que la Madrid observa el movimiento de las fuerzas realistas ya en los Nogales. Dale, eso lo conversamos después. Dale. ¿Te parece?